Muy buenas noches para todos. De parte de la Regional Antioquia de Ascon, les damos a todos ustedes la bienvenida y agradecemos pues el estar conectados en nuestra noche académica. En nuestra noche tenemos hoy como invitado al doctor Byron Piñeres, quien es médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, pediatra de la Universidad Militar de Nueva Granada y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad del Bosque, quien hoy nos dará una oportunidad de conocer sobre el programa de ECMO neonatal, quienes coordinan y dirigen ellos en la clínica Sommer de Río Negro y quienes han tenido pues un gran liderazgo en este tema, sobre todo acá en nuestra regional, para que esta sea una oportunidad para todos nosotros en empezar a conocer todos estos nuevos recursos que ahora se acercan a nosotros y que nos brindan un manejo distinto y una visión diferente para nuestros recién nacidos. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar acá. Hola Gloria, no, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que da mucho gusto poder estar hoy con ustedes. Para los que me conocen, yo soy un neonatólogo frustrado y fue en lo que gasté todos mis esfuerzos durante la residencia por cosas de la vida. Yo siempre cuento la misma historia. Siempre quise hacer todo para neonatología y al final por vueltas que a la vida terminé siendo cuidado intensivo. Pero bueno, me parece una oportunidad muy chévere poder interactuar con ustedes hoy y hablar un poco de este tema que a mí me apasiona y que creo que para la neonatología en Colombia es una puerta que se está abriendo para muchas intervenciones. Yo trabajo en dos instituciones. Esta es la clínica Cardiovit, acá en Medellín. Es una clínica donde hacemos ECMO cardiovascular, centro de referencia de cirugía cardíaca en Antioquia y a nivel nacional. Y aquí tenemos una experiencia ya de 10 años haciendo ECMO y tenemos muchos pacientes neonatales que han necesitado ECMO en posoperatorio cardiovascular con una sobrevida que hablaremos más adelante. Y esta es la clínica Sommer, donde está la unidad de pediatría, que es donde tengo la fortuna de poder coordinar. Acá arriba queda la unidad de recién nacidos y tenemos la oportunidad de desarrollar ECMO pediátrico y neonatal en pacientes en posoperatorio cardiovascular, que es como finalmente creo que ha nacido el ECMO en Colombia, pero también hacemos ECMO neonatal no cardiovascular, que creo que es al final el target más importante para esta conversación que vamos a tener esta noche, que es donde creo que hay una oportunidad muy grande en donde la neonatología puede empezar a ofrecer otro tipo de intervención y una terapia que puede llegar a salvar vidas en muchos pacientes. Siempre menciono esto, no tengo ningún conflicto de interés. Mi principal conflicto de interés es que soy especialista en ECMO y creo que la terapia ECMO salva vidas, de verdad, de verdad. A veces pareciera muy filosófico y muy utópico decir que nosotros como médicos salvamos vidas, pero cuando hacemos cuidados intensivos neonatales y pediátricos, pues son pacientes que están muy graves y que de una u otra manera con las intervenciones que hacemos brindamos una oportunidad única de estos pacientes que puedan salir del momento tan crítico en el que se encuentran. Y creo que la terapia ECMO, o el doctor Otto González. Otto es un intensivista pediatra muy conocido por muchos de ustedes también. Y fue la persona que me convenció que este tipo de intervención es una oportunidad para muchos pacientes y que les va muy bien. A veces tenemos mucho la idea que el ECMO es una intervención de última hora, que todos los pacientes que se montan en ECMO sangran, que se hinchan, que se mueren, que el ECMO para qué. Y cuando ya uno hace ECMO se da cuenta que es una oportunidad, una única oportunidad que tiene el paciente para salir adelante y se logra. Entonces, creo que al final mi objetivo de esta conversación que vamos a tener esta noche es que ustedes crean en la terapia ECMO. Ya vamos a ver, hay muchos sitios en Colombia donde se puede hacer ECMO en neonatos y en pacientes pediátricos y es una oportunidad que la verdad los pacientes sobreviven y les va muy bien. Agradecerle a Ascon. Como les digo, yo tengo un neonatólogo metido en el fondo y estuve en muchos congresos y en muchas fiestas pre y post congreso con ustedes y la verdad es que es un grupo al que admiro mucho. Creo que es de los grupos más juiciosos que hay académicamente en pediatría en el país y gracias por brindarme la oportunidad y por la invitación de hablar con ustedes esta noche. Esta es la agenda que les propongo para hacer, espero que sea una conversación amena.
hablar un poco de la epidemiología de ECMO a nivel mundial en neonatología, qué pasa, cuál es la sobrevida en el mundo con ECMO, hablar un poco de las características de la terapia ECMO, algo muy grueso, porque con seguridad ustedes ya tienen un vasto conocimiento sobre esto, y de complicaciones. Las complicaciones reales, ¿vale? Que se muera un paciente, pues los pacientes se van a morir, los pacientes críticos se mueren. Entonces el ECMO, hablar de muerte en ECMO, pienso que es importante, pero no es el punto, porque pues, los pacientes están muy graves, por eso se pensó en ECMO. Más bien la sobrevida, ¿cierto? Y hay complicaciones, pero complicaciones que se pueden tratar y pacientes que pueden llegar a ser unos niños con un desarrollo absolutamente normal. Entonces, para hablar un poco de epidemiología, finalmente la epidemiología en el mundo es lo que tiene la ELSO. La ELSO es una organización mundial de terapias extracorpóreas. Eso está a nivel mundial. La ELSO tiene como unas ramificaciones y está la ELSO, la americana, la ELSO latinoamericana, la ELSO asiática y la ELSO europea. Y al final la ELSO se nutre de que todos los centros que hacemos ECMO brindemos la oportunidad o la información de lo que estamos haciendo. Y es a veces engorroso porque es mucha información que llenamos o que informamos para que el paciente tenga la terapia y la ELSO tenga unos datos reales de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, pues la ELSO ofrece una oportunidad de poder entender qué es lo que está pasando con esos pacientes. Pero hay un problema muy grande con ELSO y es que no todos los centros reportan a la ELSO. Entonces, es un dato que está sesgado, es un dato que no es correcto, no es fidedigno, porque hay centros que hacen ECMO, pero que no pertenecen a la ELSO, y en ese orden de ideas, pues la base de datos al final no está completamente nutrida, porque hay centros que no reportan y no dan sus datos, o hay centros que no son tan juiciosos y no tienen sus datos al día a día. Pero en forma general, pues la ELSO recibe información de muchos centros ECMO en el mundo, entonces los datos que se tiene de la ELSO, pues es más o menos arroja estadísticamente un dato muy global de lo que está pasando en el mundo. Cuando uno mira esto es a esta semana. Estos son los datos que tiene la ELSO hoy. En el mundo, registrados en ELSO, se han hecho 208.000 terapias ECMO aproximadamente. De esas 208.000, casi 50.000 han sido en pacientes neonatales. De esos, uno cuando hace la estadística de pacientes ECMO los divide en pacientes que tienen compromiso pulmonar, que yo pensaría que es el grueso de los neonatos, porque aquí ingresa el paciente con aspiración de líquido amniótico meconiado, el paciente con hipertensión pulmonar, el paciente con hernia diafragmática. Entonces, un grupo grande de pacientes que pueden terminar necesitando el ECMO por una condición pulmonar. Luego están los cardíacos, en segundo lugar, que son los pacientes en posoperatorio cardiovascular o preoperatorio cardiovascular, que tienen alguna cardiopatía congénita que se complica y que hay que montarlo en ECMO para llevarlo a cirugía, y en la cirugía saldrá en ECMO o saldrá sin ECMO. Y un punto que ha venido cogiendo más fuerza en los últimos años es el RCP en ECMO, o el RCP ECMO, que básicamente es un paciente que hizo una parada en un centro ECMO, lo empiezas a reanimar, alertas al grupo ECMO y el grupo ECMO llega durante el paro y se monta en ECMO y el paciente sale bien. Y fíjense cómo la sobrevida en los pacientes en ECMO está alrededor del 50%, en los cardíacos y en los de RCP. Eso es una moneda al aire y es un punto que es muy importante a tener en cuenta, porque uno pensaría, si no lo monto en ECMO, el paciente se va a morir. Pero si lo monto en ECMO, le estoy dando una posibilidad de un 50% de que le vaya bien. O se muera, ¿cierto? Pero le estoy dando una 50% posibilidad de que sobreviva. Y en el ECMO respiratorio, la sobrevida sí que es mucho más alta. Montar un paciente en ECMO por un SALAM o una mala adaptación que terminó muy mal, o un hipertenso pulmonar grave, suprasistémico, que lo tiene hipoxémico y en choque, pues es una oportunidad única para un paciente que de pronto, con mis estrategias, no va a ser suficiente y que el ECMO le puede brindar una oportunidad de salvarse. Esto es en los últimos 5 años. Fíjese cómo los pacientes neonatales han ido bajando en el tiempo aparentemente. El ECMO nació en la neonatología, luego los adultos empezaron a hacer ECMO, pediatría fue como de la mano. Con la pandemia adultos se disparó y el COVID hizo que adultos montaran mucho ECMO, pero pienso que fue un buen punto porque eso permitió que los centros que hiciéramos ECMO cogiéramos más experiencia y se abriera la posibilidad a que pediatría se fuera pegando a esos grupos y empezar a hacer ECMO. Y en Colombia pasó exactamente eso. Había unos grupos específicos que hacían ECMO
en postoperatorio cardiovascular, uno que otro pediátrico y por allá uno que otro que en neonatos. Y gracias al crecimiento tan enorme que tuvo la pandemia, pues ya pediatría creció un montón también. Y en los últimos años somos más los centros que hacemos ECMO en los últimos 3 o 4 años y somos más los centros que hacemos ECMO en pediatría. Y fíjate cómo en los últimos 5 años, datos de la ELSO, son 650 pacientes en neonatología con una sobrevida que ha ido en detrimento. Yo no sé si eso es porque, como les digo, empezamos a no pensar en el ECMO como una opción y los esfuerzos se dirigieron hacia otra cosa, o si es porque no se está reportando. Pero al final, la estrategia termina siendo casi que lo mismo, una moneda al aire y es una posibilidad única que un paciente pueda tener de salvarse de la condición en la que se encuentra. Entonces, miren esto, si hablamos de ECMO pulmonar, ¿cierto? Que aquí no conozco bien el público, me imagino que todos hacen neonatología y son neonatólogos, pero entonces uno creería que el ECMO cardiovascular está centrado únicamente en los centros que hacen cirugía cardiovascular, que seguramente no son todas sus unidades. No todos los hospitales o no todos los sitios donde hay una unidad de recién nacidos hacen cirugía cardiovascular. Luego creería yo que todos los esfuerzos deben ir dirigidos al ECMO no cardiovascular, que son patologías mucho más frecuentes para el paciente neonatal. Y miren cómo, eso es una estadística de ELSO Europa de hace 2 años, y miren cómo ellos pueden mostrar, o hace 1 año, y miren la sobrevida que tienen. El reporte europeo habla que para un paciente que puede tener una aspiración de líquido meconiado, su sobrevida está alrededor del 97%. Un paciente muy grave con un meconiado, que supongo al final el manejo termina siendo soporte vasoactivo, alta frecuencia, óxido nítrico, tal vez en el peor de los escenarios, y fallece si con eso no mejora, el ECMO le puede dar una sobrevida que es demasiado alta. 97% para Europa, 91% para el resto del mundo. El paciente que tiene hipertensión pulmonar persistente, el recién nacido, la sobrevida es por encima del 50%, tanto en Europa como a nivel mundial. En el distrés, 100% en Europa, fíjense. Y en el mundo entero casi cerca del 85%. O sea que la mayoría de estos pacientes que terminan en ECMO, si es que lo necesitan, van a sobrevivir, les va a ir muy bien. El ECMO le da esa oportunidad de que el paciente neonato regule su presión pulmonar, esperar a que pueda disminuir, no haya compromiso multiorgánico y el paciente pueda llegar a sobrevivir en la mayoría de los escenarios. Y en cardiopatías congénitas, pues eso sí, la constante a nivel mundial es que sea el 50%. Un neonato que requirió estar en ECMO antes de hacerse ya cirugía, la probabilidad de que se muera es muy alta, pero la probabilidad de que se sobreviva es la misma. Entonces, eso funciona. O el neonato que en el postoperatorio cardiovascular, una transposición de grandes arterias, un drenaje venoso anómalo pulmonar total obstructivo, un Epstein, son pacientes que pueden terminar en ECMO, pero pues pueden sobrevivir y es una oportunidad única. Y la miocarditis, que creería yo que no es una cosa tan prevalente porque no es diagnosticada, pues su sobrevida puede estar entre el 50 al 60% a nivel mundial. Entonces, fíjense cómo el ECMO al final, dentro de lo pulmonar, la sobrevida es importante, es alta, está por encima del 50%. Luego es una oportunidad tangible y plausible para lo que hacemos en Colombia, para que esos pacientes puedan llegar a sobrevivir. Miren esto, eso es hasta 2022, hasta noviembre del 2022, cómo los centros cada vez en el mundo han ido creciendo en ofrecer más terapia ECMO. Aquí hubo una caída, pero esto creemos que es una caída en el reporte, ¿cierto? De algunos centros que no comentaron sus pacientes, pero al final lo que vemos, Colombia es un ejemplo de eso, es que cada año tenemos más centros especializados y con la capacidad instalada para poder montar la terapia. Con eso, generamos este grupo, es un grupo de investigación en terapia de soporte extracorpóreo en pediatría en Colombia. Aquí estamos, inicialmente somos todos los centros que hacemos ECMO hoy, a la fecha, ECMO pediátrico y ECMO neonatal para el país. Fíjense, aquí están todos los centros que hoy ofrecen ECMO en pediatría en el país. Estamos, creo que todas las grandes ciudades cubriendo y algunos centros de ciudades más pequeñas que ya empezamos. La Fundación Cardiovascular de Bucaramanga es el centro, es como el papá de todos en ECMO. Fueron los primeros que trajeron el ECMO a Colombia y tiene una experiencia vastísima. Luego sigue Chayo. Chayo creo yo que es el padre del ECMO en Bogotá y hoy por hoy la experiencia de la Chayo es altísima. Bucaramanga y Chayo son los 2 centros que empezaron a referenciarnos a todos para lo que se venía para ECMO, tanto cardiovascular como no cardiovascular. Pero cuando uno habla de ECMO neonatal y habla de ECMO no cardíaco,
¿cierto? Uno pensaría que hoy por hoy un centro cardiovascular debe tener ECMO porque ante cualquier complicación cardíaca en un neonato que se operó y le fue muy mal o un tiempo de bomba prolongada, pues lo que sale es a ECMO. Pero si entramos a no cardíaco, que creo que es el punto grande donde la neonatología colombiana debe centrarse hoy, pues este grupo se reduce mucho y solamente serán estos centros que están en la diapositiva los que ofrecen ECMO neonatal no cardiovascular. Y aquí quiero resaltar, vuelvo y les digo, a Bucaramanga y a Chayo en Bogotá, porque son los centros de mayor experiencia, los que más tiempo llevan haciendo ECMO, los que nos han enseñado a todos. Luego está Valle de Lilia en Cali, cardiovascular de Bucaramanga, esto es en Soacha, y estamos nosotros en Antioquia. Aquí en Antioquia Cardiovit hace, pero solamente cardíaco, y nosotros en Somer hacemos cardíaco, no cardíaco, y dentro de eso hacemos respiratorio y el neonatal. Y aquí quiero darle un plus a Valle de Lili, porque los centros que vemos antes, Bucaramanga, Chayo, Soacha y Somer, hacemos ECMO, y cuando la estrategia que tenemos es, uno coge el paciente neonatal, lo estabilizan en la unidad neonatal, el paciente por X o Y razón no tiene un buen curso, y ese paciente se monta en terapia ECMO, y ese paciente por logística, en el caso nuestro es una cosa de pura logística, termina en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Valle Lili es el único centro en Colombia donde sus pacientes neonatales en ECMO son atendidos en la unidad neonatal, y eso le da un plus más grande al grupo de neonatos. Nosotros lo que hacemos nosotros, por contarles un poco, es una estrategia híbrida. La verdad, no pude ahondar en cómo es la estrategia de los otros hospitales. Nosotros lo que hacemos es una estrategia híbrida. Ese paciente nuestro es manejado en el espacio de la UCI pediátrica. El grupo que está todo el tiempo pendiente es el grupo de la UCI pediátrica, pero pasamos la ronda todos los días con el neonatólogo, porque hay cosas que nosotros no tenemos ni idea de neonatología, y sí es importantísimo tener el concepto del neonatólogo a la mano para poder saber qué tipo de intervención podemos hacer, qué tipo de terapéutica le va mejor. Nosotros hacemos como el tecnicismo de la máquina, pero pues está el grupo de neonatos siempre con nosotros para poder tomar cualquier tipo de conducta. Entonces, fíjense que es muy chistoso porque ustedes tendrán el dato mejor que yo. Hay muchas unidades neonatales en el país, pero solamente somos 5 centros que hacemos ECMO neonatal en el país. Entonces, creo que el punto aquí sería empezar a referenciarnos esos pacientes, ¿cierto? Para poder ofertar la terapia, o seguramente con el paso de los años, y esto será la puerta de entrada, empezar a que los diferentes centros neonatales grandes en Colombia empiecen a pensar en la terapia como una oportunidad para esos niños. En cuanto a las características de la terapia ECMO, pues entonces, como les digo, la ELSO tiene unas guías muy específicas de cuándo un paciente recién nacido debe tener ECMO. No voy a meterme en la parte cardiovascular porque, como les digo, no conozco el público, pero seguramente muchos de ustedes no harán cirugía cardiovascular. Entonces voy a centrarme a lo que es no cardiovascular en la conferencia. Obviamente, si al final hay alguna intervención, podemos hablarlo y no hay ningún problema referente a eso. Y hay muchas guías, como les digo, hay muchas referencias, guías y protocolos a nivel mundial de indicaciones, recomendaciones, contraindicaciones, complicaciones para el paciente neonato que termina o que tiene indicación de la terapia ECMO. Voy a hacer esto un pincelazo muy grande. La terapia ECMO, entonces, pues básicamente lo que hace uno es puentear, me perdona la palabra, el sistema cardíaco y el pulmonar. No puede hacer esto de dos maneras, o está escrito de dos maneras a nivel mundial. Está el ECMO penoarterial, que básicamente es poner una cánula venosa, ¿cierto? Donde se extrae toda la sangre desoxigenada del paciente. Eso va a una bomba centrífuga que va a una velocidad determinada, unas revoluciones por minuto. Esto viene siendo el corazón del paciente para la máquina. Llega una membrana de oxigenación extracorpórea. Esta es la membrana, esto es lo que hace oxigenar la sangre. Básicamente funciona es por un barrido de gases de oxigenación y de aire, de oxígeno y de aire, y eso va a hacer que podamos barrer el CO2, dependiendo de qué tanto flujo de aire le ponga uno al blender que está utilizando, y la sangre, una vez oxigenada, vuelve al paciente por una cánula arterial, ¿cierto? Esto que ven ustedes aquí es un filtro de diálisis. Algunas veces el paciente por alguna razón tiene una diálisis, necesitamos retirarle líquidos, necesitamos dializarlo, ultrafiltrarlo. Entonces lo que hacemos es conectar un filtro, ¿cierto? Un hemoconcentrador
el cual nos permite por medio del ECMO filtrar, ultrafiltrar al paciente y poderlo negativizar. Eso es lo que hacemos con la máquina de una manera muy gruesa. Sacar la sangre, eso es al corazón, a la centrífuga, va a la membrana de oxigenación, esto será su pulmón y la sangre vuelve oxigenada al paciente. Y nos permite en algunos pacientes poder, o en la mayoría, o en todos, si es necesario, poder montar este filtro, un hemoconcentrador que lo que hace es ultrafiltrar al paciente, poder negativizarlo, porque son pacientes que en su estado de choque, su disfunción, pues no orinan, terminan sobrecargándose y poderle sacar agua es importante. Este tipo de cánula que ustedes ven aquí, ¿cierto? Es una cánula, se llama una cánula Avalon, que es para hacer ECMO venovenoso. Eso no existe en Colombia, eso no existe en Latinoamérica. Es una cánula que lo que ven ustedes aquí es que entra al sistema venoso, ¿cierto? Solamente canulamos la yugular del paciente y extrae la sangre por este orificio, la saca de la máquina, va a la centrífuga, vuelve a la membrana de oxigenación y al retornar, retorna por la misma cánula, por esta luz y sale en ese sentido. Entonces permite que la sangre caiga oxigenada al ventrículo, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y siga haciendo todas sus funciones. Eso no lo hacemos nosotros. En Colombia no se puede hacer porque estas cánulas no existen y menos para neonatos. Entonces lo que hacemos es canulación periférica y en el peor de los escenarios pues hace una canulación central que es por esternotomía y es conectar estas cánulas directamente en el corazón. Pero existen las cánulas pediátricas neonatales para poder canular al paciente recién nacido por el cuello, poner las cánulas y poder hacer la terapia sin ningún problema. ¿Qué va a hacer la terapia entonces? Pues la terapia básicamente lo que hace es intercambiar gases, ¿cierto? Hay por gradientes de presión, con el flujo de gas que hay del oxígeno y del aire, lo que hacemos es intercambio de gases básicamente. Entonces es barrer CO2 y meter oxígeno a la sangre que está circulando por la máquina para poder oxigenar al paciente. Y es altamente eficiente, es fácilmente poder barrer CO2. El CO2 es un gas rápidamente difusible y con que tengamos una mezcla, un flujo de aire, se elimina el CO2 de una manera muy, muy fácil. De hecho, a veces cuando hacemos la intervención y empezamos con la terapia ECMO, nos toca tener unos flujos de aire demasiado bajos porque el gas, el CO2 se barre fácilmente y un paciente que tenga un CO2, no sé, de 150 en menos de 2 minutos puede tener un CO2 de 30 y eso puede generar lesiones a nivel cerebral. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Hay grupos inclusive que en sus dispositivos de aire tienen CO2 para inyectarle al circuito, para no bajar ese CO2 tan rápido y minimizar el riesgo de lesiones cerebrales y de sangrado a nivel cerebral, que será la mayor complicación. Entonces, básicamente lo que hacemos es, como se trabaja por gradientes de difusión y gradientes de presión de esta mezcla de gases, pues lo que hacemos es eliminar CO2. Y es muy sencillo porque con el blender, con la mezcla de gases que tenemos, perdón, si el paciente tiene un CO2 alto, pues lo que hacemos es aumentar ese flujo de gas y eso va a eliminar el CO2. Si el paciente tiene un CO2 bajo, pues bajamos el flujo de gas y eso va a disminuir la eliminación de CO2. Y es muy sencillo. El grupo aprende rápidamente cómo es el tecnicismo de la máquina, obviamente con un entrenamiento previo del por qué necesito barrer tanto o no necesito barrer tanto CO2, pero es fácilmente trabajable en el ECMO y la falla respiratoria hipercápnica sí que es muy sencilla de poderlo manejar y el ECMO, la membrana, es altamente eficiente para ello. Y en la oxigenación, pues la oxigenación va a estar determinada básicamente por el flujo del ECMO, o sea, por la velocidad a la que el ECMO está funcionando. Hay muchas variables que tienen que ver en esto. Básicamente, uno es el flujo, ¿cierto? Dos es la volemia. Es importante que el paciente tenga una hemoglobina adecuada para poder estar oxigenándose y que el transporte de oxígeno que hace el ECMO sea bueno. Entonces buscamos, dependiendo de las series y dependiendo de los grupos, hematocritos que estén por encima del 30 o del 35% y eso favorece que el transporte de oxígeno sea adecuado. Si el paciente está muy grave y la oxigenación es muy mala, probablemente habrá que darle flujos del ECMO, o sea, la velocidad a la que va el ECMO más altos y a medida que el paciente vaya respondiendo y que su corazón vaya ganando fuerza, pues el ECMO iremos disminuyendo el flujo y trabajará más el paciente. En cuanto a las guías de selección, perdón, en el momento que uno decide que un paciente debe ingresar al ECMO, no hay un consenso claro de en qué momento meter un paciente a ECMO y a veces nos reunimos y hablamos y yo le pregunto a Otto en Chayo, ¿tú qué usas? Y él me dice, no, yo los meto cuando tienen tales parámetros.
y uno habla con Angélica en Bucaramanga y me dice, no, nosotros lo hacemos cuando tenemos tales parámetros. O hablamos con el grupo de Valle Lili y ellos nos dicen, no, lo hacemos con tales parámetros. Entonces, dependiendo, no hay un consenso claro, pero lo que sí es claro son estos 4 puntos que están en la diapositiva. Y es cuando debo pensar en ECMO, pues cuando tengo una situación muy grave, que el paciente esté en riesgo de morirse, pero que básicamente yo pueda revertir la condición que lo está llevando a esa condición, ¿cierto? Si es un paciente que está en un estado de no retorno, por decirlo así, pues probablemente el montarle en ECMO ya no sea útil y el paciente finalmente vaya a fallecer. Entonces sí es muy importante tener eso claro, que yo pueda revertir la situación en la que se encuentre, porque el ECMO al final el ECMO no le va a curar nada, el ECMO lo que nos va a regalar es tiempo para poder intervenir el paciente y resuelva su problema pulmonar, resuelva el bajo gasto postbomba en un paciente postoperatorio cardiovascular, resuelva la intoxicación que lo llevó a que hiciera un gasto, un choque refractario, resuelva la sepsis y mejore la situación en la que está, que hizo que tuviera un choque, un soporte vasoactivo elevado y lo tuve que meter en ECMO. En neonatos, el hipertenso pulmonar suprasistémico, le voy a dar tiempo a que esas presiones pulmonares caigan y el paciente pueda tener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, básicamente lo que yo le voy a regalar es tiempo. Ya que hay un punto importantísimo que creo que es la mayor indicación para un paciente en ECMO, y es que mi terapia máxima haya fallado. Y yo ahí debo ser consciente en mi centro, que es lo que tengo yo, y ustedes en sus centros, decir, no sé, por dar un ejemplo, en mi centro lo más complejo o lo más alto que yo le puedo ofrecer a un paciente es alta frecuencia. Si mi paciente con alta frecuencia en mi unidad neonatal sigue desaturado, no mejora y está muy hipoxémico y el CO2 está por las nubes y ya hice todas las estrategias de la alta frecuencia para que mejore y no mejore, pues me toca remitirlo a ECMO porque yo no tengo nada más que ofrecerle. Y está tan lábil en alta frecuencia que no puedo remitirlo a ninguna parte, tendrán que venir a buscarlo. O si en mi centro lo más que yo puedo hacer es alta frecuencia y óxido nítrico, y si con eso no mejora, pues lo que sigue es ECMO, porque si no se me va a morir. En el peor de los escenarios, no tengo ni alta frecuencia ni óxido nítrico, pero está muy lábil y tiene el ventilador a reventar, que no lo puedo mandar a ningún otro centro, pues tendrán que venir a buscarlo, porque lo que toca es ECMO. Y seguramente allá luego se lo quitarán y le pondrán alta frecuencia, lo que sea. Entonces, si mi terapia máxima en mi centro falló, pues lo que sigue es ECMO, porque no tengo otra cosa y no tengo cómo poder remitir ese paciente. Y les podría mostrar muchas guías de indicaciones de ECMO en recién nacidos, ECMO no cardiovascular. Esta es la guía de la ELSO en 2020. Hay una guía europea de la ELSO Europa que también tiene sus indicaciones. ELSO LATAM en Latinoamérica también tiene unas indicaciones, pero casi que todos se reúnen sobre lo mismo. Y es que yo tenga una oxigenación que es muy mala, una falla respiratoria mixta que no he podido revertir, o que mi terapia máxima, a pesar de eso, el paciente no mejora y persiste hiperlactatémico, persiste en acidosis metabólica grave, que tenga disfunción orgánica múltiple, en ese paciente pues su corazón no va a ser suficiente, su pulmón no lo logra, pues lo que sigue es terapia ECMO. Si tengo una falla respiratoria hipoxémica importante, es un paciente que tiene una PAFI por debajo de 40, pues su terapia es ECMO. Si tengo un índice de oxigenación que es muy alto y a pesar de las intervenciones que tengo, miren esto, en 4 o 6 horas, y la egreso en esto es un poco rígida, pero debe ser así para poder unificar el contexto de todo el mundo. Si yo tengo un índice de oxigenación por encima de 35, 40, que en más de 4 o 6 horas después de alta frecuencia de oxígeno no mejoró, ese paciente es ECMO. Y yo les pregunto a ustedes hoy, ¿cuántos pacientes de ustedes duran más, o de nosotros, duran más de 12 horas con índices de 40, 45, y uno suba la alta frecuencia, bájele, hágale, póngale, esperemos un rato a ver si mejora, y el paciente cada vez peor, y sus órganos dañándose cada vez más, y su cerebro dañándose cada vez más por la hipoxia, pues en este paciente probablemente lo que toca hacer es conectarlo en ECMO, ya sea un ECMO venoarterial, si el corazón no está logrando los objetivos, o un ECMO venovenoso, si su corazón tiene una función adecuada, y básicamente yo lo que necesito es un bypass en ese pulmón, mientras ese pulmón se recupera. Entonces, miren esto, los europeos son muy específicos en esto, en el índice de oxigenación, y miren lo que les comentaba, más de 4 horas ya para ellos es ECMO. Si a pesar de yo tener FIO2 al 100 el paciente no mejora y veo que tiene momentos en que se descompensa, se desatura, toca recuperarlo, pienso en ECMO. PAFIS por debajo de 40, piensa en ECMO y la hipertensión pulmonar severa. Y yo creo que eso es una cosa que ustedes tienen todos los días. El paciente que es hipertenso pulmonar suprasistémico, que su ventrículo derecho está comprometido y que está choqueado porque es hipertenso pulmonar. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, nos decían, no, espere que en 3 días soportemos que el paciente en 3 días su presión tiene que caer y va a mejorar. Y llegamos al día quinto y el paciente no mejoraba.
hoy tenemos una terapia como estas que puede a colaborar en que el paciente tal vez esos 5 días esté mejor perfundido, mejor oxigenado y sus presiones caigan sin ningún problema. Y aquel paciente que es choqueado con un choque refractario a catecolaminas, que no tiene una buena respuesta al soporte presor, pues el ECMO se vuelve su única opción. Eso es el grupo de la Universidad Católica de Chile. La Universidad Católica de Chile es el grupo, creería yo, que más ECMO neonatal hace en Latinoamérica. Y ellos tienen unas indicaciones muy claras en la experiencia de ellos. Es un grupo que tiene más de 500 ECMO montados en su historia. Es un grupo demasiado grande con una experiencia muy vasta. Y fíjense cómo ellos han tenido muy claro cuáles son los criterios de ellos para decir si un paciente va a necesitar ECMO o no, y no lo piensan. Un paciente necesita ECMO, se monta inmediatamente y probablemente se lo podamos quitar después. Y miren esto, lo mismo, una PAFI menor de 40 por 4 horas, un índice mayor entre 35 y 40 en 2 o más gases, o un índice de más de 25 luego de 72 horas con bafo nítrico, y si no mejora, lo montan en ECMO. Esta es la nuestra. Como les digo, si nos sentáramos hoy a hablar con los 14 instituciones que hacemos ECMO en Colombia, seguramente muchos discreparemos o tendremos un número por encima o por debajo de esto. O diremos, no, yo lo hago con un índice de score inotrópico mayor de 30. Otros dirán, no, yo cuando tengo más de 2 órganos comprometidos. Otros dirán, no, cuando tengo más de 30 de score inotrópico y tengo solamente un órgano comprometido. Y yo les digo, les pregunto a ustedes hoy, ¿cuántos pacientes han tenido ustedes con DOPA 15, DOBUTA 15, YUMILRI, o DOPA, DOBUTA y adrena, o DOPA, DOBUTA y NORE, o DOPA, DOBUTA, NORE y vaso? Cierto que con seguridad eso les va a dar un bis muy alto y el paciente no mejora. Ese paciente probablemente lo que necesita es ECMO, o el paciente que está en alta frecuencia óxido nítrico y sigue saturado. Y luego tenemos el sangrado en la cabeza, tal. Entonces, la invitación al final es, piensen en la terapia de ECMO como una opción, cuando nada de esto, que es lo que hacemos todos los días, no ha sido suficiente. Contraindicaciones, obvio las hay, y esto también dependerá de los centros. Para nosotros, por debajo de 2.4 kilos no hacemos. ¿Por qué no hacemos? Porque no nos ha tocado. El paciente más pequeño que hemos hecho nosotros es de 2.4 kilos. Hay grupos que hablan que por debajo de 2 kilos, la ELSO habla que un paciente de 2 kilos se puede hacer. Nosotros es que no nos ha llegado el paciente de 2 kilos. Y el día que nos llegue, pues lo discutiremos para saber si nos atrevemos a hacerlo. Esto tiene sus complicaciones porque las cánulas obstruyen la luz del vaso y el paciente se puede quedar sin flujo cerebral y puede haber problemas, entonces en eso somos más cautelosos. En el menor de 34 semanas no lo hacemos porque seguramente es un pulmón que es muy difícil de recuperar, muy secuelar, mayor riesgo de sangrado del sistema nervioso central, entonces eso es muy discutido. La mayoría de grupos no lo hacen. Cromosomopatías incompatibles con la vida. Y hay centros que no hacen ECMO en síndrome de Down, por ejemplo, que me parece a mí personalmente muy agresivo. Nosotros hemos tenido niños con Down que están en su casa y están muy bien. Y el niño con Down, usted, pues es un espectro muy grande. Entonces, si somos muy claros en trisomía 13 y 18, no montar en ECMO. Y obviamente creo que esto es lo más importante. Si el paciente ya tiene un evento, un sangrado masivo cerebral importante o un sangrado incontrolable, pues no lo considere porque el ECMO va a hacer que sangre más y la lesión cerebral va a ser profunda. Entonces va a ser un paciente que va a quedar muy secular. Entonces, pues básicamente pues va a ser una terapia fútil montarle en ECMO porque son malas complicaciones. Y esto es importante. Para nosotros es mayor a 14 días. Hay centros en Colombia que son más de 10 días, no lo montan en ECMO. Algunos más de una semana de ventilación no lo montan en ECMO. Y básicamente es porque el pulmón ya es un pulmón bastante lesionado. Entonces en el ECMO va a durar un tiempo más ventilado. Uno obviamente usa estrategias protectoras de ventilación una vez el paciente está en ECMO. Pero si el pulmón es muy lesionado, probablemente la posibilidad de que se extube en un futuro va a ser muy baja. Entonces la probabilidad de que ese paciente salga después del ECMO va a ser poca. Entonces, pues, es gastar recursos al sistema y en el grupo y en tu grupo y tu personal y la familia para que el paciente al final termine falleciendo. Entonces, eso sí es como un consenso mundial de por encima de 14 días no montarlo en ECMO, y esto de menos de 14 días pues dependerá de los diferentes centros que hayan en el país y a nivel mundial. Entonces, fíjense que el ECMO dentro de todo tiene unas contraindicaciones muy claras y sí que tiene un grupo de comorbilidades importantes y muy importante poder vigilar toda la anatomía, porque a todo nivel en los diferentes órganos va a haber lesiones, básicamente por el ECMO. Recordar que cuando uno monta un paciente en ECMO, la sangre pasa por una tubuladura que es un sistema artificial
y esto va a favorecer que la sangre se hemolice y que se active en respuesta inflamatoria y se active la cascada de la coagulación. Si el paciente te va a hacer una respuesta inflamatoria importante y va a sangrar mucho. El problema del ECMO es el sangrado. Sangran muchísimo, hay que politransfundir a esos pacientes y la politransfusión también genera respuesta inflamatoria. Eso nos vuelve un círculo vicioso y puede haber muchos daños a todo nivel. Entonces hay que estar muy atentos en toda la anatomía de poder evaluar todos los días cómo está el pulmón, cómo está la condición neurológica y hay que hacer un cuidado diario de cómo está el cerebro para ver si sangró, si no sangró y si sí sangró, qué tan importante es el sangrado cerebral, porque obviamente si no tenemos cerebro, pues perdimos. Y habrá que desconectar al paciente y quitar la terapia porque el paciente no va a tener un curso neurológico normal. Obviamente ser muy conscientes de la analgesia y la sedación y en el peor de los escenarios, el bloqueo neuromuscular de sus pacientes. Vale la pena resaltar aquí y hacer un par y decir que ECMO no es igual a bloqueo neuromuscular y ECMO no es igual a sedación profunda. Y cada vez creo que en el país y en el mundo avanzamos más en tener los pacientes en ECMO levemente sedados e inclusive despiertos o extubados. Cada vez creo que lo hacemos más en Colombia y cuando hablamos entre nosotros nos atrevemos más a tener niños extubados en ECMO, con su mamá en el lecho materno, comiendo al seno, y que es una cosa que solo el ECMO te lo permitiría, porque si el paciente estuviera en alta frecuencia con soporte inotrópico y presor alto, es un paciente que ni tocamos, ¿cierto? Es un paciente que está en mínima manipulación. El ECMO te permite, al estar estable hemodinámicamente, oxigenarse bien, que su cerebro funcione. Y al final creo que es buenísimo, no todos se pueden despertar, pero cuando los despertamos, creo que al final es la mejor manera de saber cómo está la condición neurológica del paciente. Y es ver que el paciente se conecta con la mamá, es capaz de lactar, etcétera, etcétera. Entonces el ECMO no es solamente tener un buen cirujano o un buen grupo de enfermeras especialistas en ECMO, sino que interviene la necesidad de todo un grupo de trabajo en nuestro centro para poder coordinar que todo esté bien. Nefrología, neurología, gastroenterología, cirugía cardiovascular, cardiología, la unidad de cuidados intensivos pediátrico y neonatal, es mucha gente, el banco de sangre es importantísimo, infectología, nutrición, mucha gente. El ECMO se te come la unidad al principio. Es un montón de gente alrededor, el espacio físico, etcétera. Pero al final, como les digo, ver que más del 70% te salgan adelante, pues creo que es bastante gratificante. Y entonces complicaciones sí que vamos a tener. Esta diapositiva les pido excusas porque es muy engorrosa, pero si ustedes se fijan en sus computadores o en sus celulares, aquí es para mostrar las complicaciones que hay, complicaciones mecánicas a nivel respiratorio, complicaciones hemorrágicas, que es un punto importante, complicaciones neurológicas, que es lo que más le tememos, obviamente, porque al final lo que queremos es sacar niños que sean niños sanos neurológicamente y que su funcionalidad sea la normal, complicaciones cardíacas, renales, pulmonares, infecciosas y complicaciones metabólicas. Y fíjense cómo aquí en lo neurológico asusta mucho porque el sangrado es a lo que más le tememos y sangran. Y en neonatos sí que el riesgo de sangrar es muy alto. Entonces requiere que estemos en un monitoreo continuo, superjuicioso, estar encima del paciente, haciéndole el neuroimagen. Gracias a Dios la ecografía transfrontanelar casi que se volvió una herramienta del día a día y muchos de ustedes hacen ecografía transfrontanelar, están entrenados en eso. Entonces lo que hacemos nosotros es hacerle todos los días un barrido con el ecógrafo y ver, perdón, y ver que todo esté bien. Y si vemos alguna anomalía, pues llamarlo inmediatamente a radiología para ver cómo está y en el peor de los casos, pues llevarlo a TAC para poder ver cómo está el paciente, si presenta un sangrado importante o no, que nos obligue a limitar todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y ya los diferentes grupos hablarán, dirán cuáles son sus principales complicaciones, si es sangrado quirúrgico o si su principal problema es que haya hemorragia o trombosis en el peor de los casos, coágulos en el circuito o que el paciente arranque a sangrar y no mejore o que tenga hemorragia a nivel cerebral. Muchos tienen lesión renal aguda y muchos van a requerir algún tipo de terapia dialítica. Yo siempre hago un pare aquí y también les pregunto a veces qué tan fácil es para ustedes hacer diálisis peritoneal o peor, qué tan fácil es hacer hemodiálisis en un paciente neonatal de 3 kilitos que tiene una lesión renal aguda, una sobrecarga hídrica importante y no se puede dializar porque no tenemos la máquina de diálisis adecuada o los catéteres para dializar. El ECMO te facilita eso, porque como les mostré al principio, uno puede conectar un circuito de diálisis o conectar la máquina de hemodiálisis al ECMO
y eso nos facilita mucho poder eliminar la sobrecarga hídrica y que el paciente le pueda ir mejor. Entonces, ¿es fácil hacer ECMO? No, es muy difícil. Tiene muchas complicaciones, pero al final, créanme que las complicaciones, el porcentaje de complicaciones es muy bajo y la sobrevida tiende a ser más alta que la mortalidad. Entonces, es una opción, como les digo, es mórbido, sí, pero les puede ir muy bien, sí que sí. Y esos pacientes, la mayoría, están en sus casas. En lo del riñón, quiero que les invito a que piensen eso. ¿Cuántas veces muchos de esos pacientes o nuestros pacientes neonatales ante una sobrecarga importante no hemos podido dializarlos y hacen restricción mecánica y terminan ventilados, y ventilarlos es muy difícil por culpa de la sobrecarga hídrica? Entonces el ECMO nos facilita mucho eso en neonatología. En pediatría pues es más fácil porque son vasos más grandes, tenemos todos los dispositivos para dializarlos, pero en neonatos por el tamaño de los vasos y la ausencia de dispositivos en Colombia sí que se hace difícil. Entonces el ECMO, este dibujo me parece muy bonito, aquí está. Entonces le saco la sangre al paciente, va a la centrífuga, pasa a la membrana y en la membrana se oxigena y vuelve al paciente. Y nosotros, como les mostré en la primera imagen, pues podemos poner un filtro, ¿cierto? Un hemofiltro, y con esto uno lo conecta a una bomba y podemos sacarle líquidos al paciente. O en el peor de los escenarios, si hay que dializarlo, pues tenemos la máquina para hacer diálisis, y a uno la conecta y dializa al paciente, lo hemodializa. Y uno lo puede conectar de diferentes formas para que haya una conexión segura y el paciente no tenga problemas y no haya problemas con la máquina. Para los que manejen diálisis, estas máquinas a veces tienen muchos problemas con las presiones, que el ECMO puede convertirse en un problema por las altas presiones y las bajas presiones que maneja el ECMO, pero hay diferentes estrategias para poderla conectar y que la máquina pueda funcionar y poderle sacar líquidos al paciente cuando se haga necesario. Aquí, por ejemplo, es para mostrarles una foto de un paciente que tenemos en ECMO y miren cómo la máquina de hemodiálisis está conectada al circuito de ECMO. Este es un niño grande, pero en pacientes neonatales también se puede hacer sin ningún tipo de complicación. Y al final creo que lo más importante se vuelve en la necesidad de que ese cerebro esté bien y esté sano y no sangre. Y si sangró, que el sangrado no sea lo suficientemente grande para que ese paciente sea viable y sea un paciente neurológicamente normal. Y lo hemos aprendido con los años y cada vez más hay más publicaciones y cada vez tenemos más herramientas de poder monitorizar al paciente en ECMO. Y en neonatos sí que es más fácil, pienso yo, y sí que es más chévere porque muchos de ustedes, primero tenemos la ecografía transfontanelar que en pediatría no se tiene. Entonces eso se hace a pie de cama. Segundo, muchos de ustedes tienen estos monitores de eventos que es muy fácil a pie de cama poder ver de manera constante cómo está la actividad cerebral, si el paciente está bien sedado o no, si está despierto, si está convulsionando o no. Nosotros nos apoyamos mucho con el grupo de neonatología. Nos tocó aprender porque no sabíamos cómo se leía el monitor de eventos. Los neonatólogos nos enseñaron y con el grupo de neuro de apoyo para poder ver cómo se hace y hemos tenido experiencias muy chéveres. Aquí este sí es un neonatico que tuvimos en ECMO. Aquí está canulado por el cuello y miren que aquí cómo está conectado el monitor de eventos para poder evaluar cómo estaba el paciente. Es un paciente que había convulsionado antes de la canulación. Con la canulación entonces ya queríamos saber cómo estaba, nos tocó dormirlo mucho y pues el monitor de eventos nos pudo permitir darnos cuenta que estaba convulsionando. Seguramente si no tuviéramos el monitor de eventos, al estar bloqueado neuromuscular, nunca hubiéramos sabido que el niño estaba en estatus epiléptico y gracias al monitor de eventos pudimos identificarlo y lo pudimos tratar. Y nos ha llevado a cosas tan locas como este paciente, él, fíjense aquí cómo lo tenemos con el NIRS conectado, ¿cierto? Aquí está el ECMO y está el monitor de eventos conectado, mírenlo acá. Y nos tocó aprender, nunca habíamos tenido esto en la UCI pediátrica nosotros y los neonatólogos nos enseñaron, nos llevaron el monitor y aprendimos. Aquí está el ECMO, fíjense. Entonces acá está, voy a poner una pausa aquí, perdón, me devuelvo un poco. Aquí está la centrífuga, ¿cierto? La sangre viene, pasa a la bomba centrífuga, de la centrífuga sale a la membrana y en la membrana ya sale y retorna al paciente. Entonces aquí sale la membrana y vuelve al paciente sin ningún problema. Entonces, acá está el flujómetro donde decimos cuánto gas de barrido queremos para el CO2 y la FiO2 del paciente. No sé si todos estén familiarizados con la máquina, entonces voy a parar aquí un segundo. Este flujómetro aquí es el gas de barrido que hablamos nosotros, es un flujo de aire, es una mezcla de gases entre oxígeno y aire, y entre más CO2 necesito, pues más le subo. Aquí está en punto litros y aquí está por litros, y dependiendo si el CO2 está muy alto, pues le subimos a eso. Si el CO2 está bajo, pues le bajamos a esto. Y aquí está la FiO2 del paciente, la FiO2 que tenemos para poderlo oxigenar.
Este niño pesa 3.5 kilos, y ahí estamos, cuánto índice cardíaco queremos, y esta es la velocidad a la que queremos que esté. Entonces, con esto, uno aquí pone cuántas revoluciones quiere por minuto, y eso nos da un flujo determinado. Para este niño de 3.5 kilos, eso es como 120, 130 por kilo, y eso nos da un gasto cardíaco específico para poder asistir la parte hemodinámica del paciente. Entonces, con el ECMO, con la membrana manejamos la oxigenación, el CO2, y con esta máquina manejamos, dependiendo de las velocidades que lleve, el flujo de la máquina, que es lo que nos va a dar el gasto cardíaco y la oxigenación. Aquí está siendo manejado por nuestro auxiliar, y ahí está este niño, mírenlo, despierto, mírenlo, está despierto, activo, monitorizándolo, y también usamos NIRS. Aquí ya lo vamos a ver para poder ver cómo está la oxigenación de ese paciente y cómo está su cerebro funcionando. Y miren, los pacientes que estaban muy grave, una frecuencia cardíaca normal, una presión arterial, inclusive hipertenso, el ECMO los hipertensa en un principio y saturando muy bien. Entonces era un paciente que seguramente si no hubiera estado en ECMO, le hubiera ido muy mal, hubiera fallecido, y este niño felizmente le fue muy bien. Ya ahorita les vamos a dar un punto con él. Y las complicaciones, pues las complicaciones obviamente están a orden del día. Esta fue una niña que nos hizo un sangrado, no fue un sangrado grande, fíjense, fue un sangrado que nos obligó a llevarla a cirugía, a resecarle eso. Esa niña nos tocó hacer una craniotomía compresiva porque nos hizo hipertensión endocraniana, y salió muy bien. Y después de la craniotomía compresiva se fue para su casa. Y este es otro paciente que sí nos hizo un sangrado más grande, desafortunadamente. Lo montamos en la terapia, y miren aquí esta zona de isquemia importante. Eso es en el sitio de las cánulas. No sabemos si esto fue antes de, porque no teníamos una tomografía previa, y es un riesgo en la canulación. Pero obviamente el flujo cerebral disminuye, y esta paciente se nos infartó en gran medida. Tenía esta ventriculomegalia que nunca supimos si esto fue antes o por culpa del ECMO, antes o después. Y nos hizo, vamos a ver ahora, un sangrado en fosa posterior muy grande. Miren, nos sangró mucho. Esta paciente falleció. Hizo un sangrado importante, la lesión cerebral fue importante, y pues tuvimos que suspender la terapia, pues porque la paciente no iba a quedar con una funcionalidad adecuada, y suspendimos la terapia. Esta es la experiencia nuestra, es muy poca, muy poca, pero pues ahí vamos creciendo poco a poco. Los primeros 2 años fueron pacientes cardiovasculares en la mayoría, y miren cómo se nos murieron todos. Ya para el año pasado tuvimos dos cardíacos y 2 no cardíacos, una hernia diafragmática que se nos murió, y un niño con enfermedad de membrana hialina, con un déficit de surfactante. Este niño del ECMO nos permitió hacerle el diagnóstico. Estuvo en ECMO, le tomamos el exoma, toda la cosa, seguramente si no se hubiera muerto antes, y pudimos hacerle toda la asesoría genética a la familia. Este año afortunadamente la sobrevida nuestra ha mejorado. Cuando uno hace ECMO, uno mide sobrevida a la decanulación, o sea que el paciente haya sobrevivido a quitarle la terapia, pero luego uno de estos tuvo una infección y falleció. Entonces ya uno mira la sobrevida global. ¿Cuántos de estos niños se fueron para su casa? Pero fíjense que siempre estamos por encima del 50%, o sea que al final vamos aprendiendo, seguramente esperamos que con los años y con la experiencia nuestra sobrevida ojalá cada vez sea mayor, entendiendo que es un paciente que está muy grave, por eso terminó en ECMO, pero es una oportunidad única que tiene para poder sobrevivir. Y orgullosamente, pues estos hoy están cognitivamente normal, neurológicamente normal, y están en su casa. Aquí es otra pulguita. Miren lo de matizados. Son niños que llegamos a canularlo y estaba con una sobrecarga hídrica importantísima, y gracias al ECMO pues pudimos quitar líquidos. Aquí se ve muy bien la diferencia, miren cómo una cánula es, la sangre sale oscura, obviamente la sangre venosa, y cómo retorna mucho más rejita, mucho más roja, ya oxigenada. Canulación por el cuello también, en neonato lo hacemos por el cuello. Un NIRS normal, miren las variables del niño, sus variables hemodinámicas buenas, la oxigenación es buena, su cerebro está bien. Aquí está el ECMO, fíjense, una más roja que otra. Volvemos a lo mismo. Entonces, la sangre venosa llega a la centrífuga, de la centrífuga sale por esta seguridad a la membrana, y la membrana es la que se encarga de oxigenar al paciente. Y en este niño que estaba, miren, la sangre ya sale roja, roja oxigenada. Y en este niño les voy a mostrar aquí esto. Ese es el filtro, fíjense, este niño estaba muy edematizado. No teníamos los catéteres para poderlo hemodializar. El abdomen era demasiado tenso, y nos daba mucho miedo ponerle un dren peritoneal porque sangraba mucho.
y chuzarle la barriga nos daba mucho temor de que la barriga nos fuera a sangrar. Entonces, este filtro, que es un filtro de hemodiálisis, lo conectamos a la máquina del ECMO y nos permite poder ultrafiltrar. Esta bomba que está aquí nos programa cuánto le queremos sacar. Entonces yo puedo decir, sáquele 20, sáquele 30, sáquele 40, sáquele 5. Entonces uno puede manejar el balance hídrico del paciente más fácil y poderlo negativizar, y eso nos facilita poderle dar comida, poderlo despertar, que el pulmón vaya mejor, etcétera. Perdón. Entonces miren aquí lo que les digo, este es el blender con lo que hacemos el gas de barrido. Fíjense, solamente está a 0.3 litros y con eso el CO2 está normal. Y aquí está el AFI2 que le ponemos al paciente. Aquí está con un AFI2 al 100, que es lo que nos permite oxigenar la sangre. Y con esto, aquí le damos el flujo al ECMO, lo mismo. 120 mililitros por kilo, 100 mililitros por kilo, 150 mililitros por kilo, dependiendo de la condición, y eso nos permite darle un gasto cardíaco definido para lo que queremos hacer y las necesidades que tiene el paciente. Este pequeñito, pues otro neonático que tuvimos en ECMO, y fíjense cómo aquí los parámetros del ventilador lo ponemos en protección pulmonar. Aquí le estábamos bajando, ese niño nos acababa de llegar y empezamos a bajar a los parámetros para que pudiera el pulmón empezar a reposar y sacarlo de la lesión pulmonar que llegase a tener. Entonces, perdón, ponemos frecuencias muy bajas para un neonato. Algunos centros ponen frecuencias inclusive hasta de 10 por minuto. Miren, este niño acaba de llegar y tiene unas picos muy altas. Entonces ahí llega y empezamos a bajarle al ventilador para buscar unos parámetros más protectores y que mueva muy poco volumen corriente, que el pulmón repose para que no haya más cizallamiento pulmonar, no haya más barotrauma, no haya más volutrauma y el paciente empieza a mejorar de sus condiciones respiratorias. Y aquí para mostrarles, no tenemos ni idea de cómo funcionaba esto. Muchos de ustedes seguramente lo deben conocer. En mi vida había visto yo esto. Los pediatras no usamos esto, los intensivistas pediatras. Y esta es la manta para hipotermia. Como les digo, esto es de la mano de los neonatólogos. Este niño fue el que les mostré al principio que estaba despertándose. Ese niño lo sacamos del ECMO y arrancó a convulsionar. Nos hizo un estatus. Y refractario a todo. Le pusimos de todo con las neurólogas, nosotros, los neonatólogos. No mejoraba, seguía convulsionando. Y al final lo único que nos sirvió al niño fue meterlo en hipotermia. Fue una discusión, no una discusión, fue una discusión académica con la empresa aseguradora, con otro grupo neonatal, porque finalmente ustedes de eso saben más que yo. La hipotermia no es una indicación para el estatus epiléptico en recién nacidos, sí para asfixia, sí para el estatus posasfixia, etcétera, pero este niño era un niño más grandecito, había salido de ECMO, pero no tenemos más herramientas, seguía convulsionando eléctricamente. Le pusimos la hipotermia en medio del desespero y de las opciones que teníamos en la institución, y lo aprendimos también con los neonatólogos. Nunca hemos visto hipotermia en nuestra vida. Lo metimos en hipotermia. Aquí está donde se regula la temperatura del paciente, 33.6 grados. Y miren aquí, lo tenemos con el videomonitoreo continuo para poder saber si el paciente seguía convulsionando o no. Y créanme ustedes que con la hipotermia fue lo único que nos logramos suprimir la convulsión y poner a ese cerebro en reposar. Lo tuvimos 3 días en hipotermia, lo empezamos a calentar nuevamente y a despertarlo, y el niño le fue súper bien, y aprendimos todos como una opción terapéutica de la hipotermia, pero un estatus refractario en pacientes neonatales. Vamos a hacer la publicación porque la verdad es que el niño le fue bastante, es este niño, fíjense. Es un niño que neurológicamente está bien. Ahí fue saliendo de la UCI para la unidad de recién nacidos, y ya está en su casa y tiene un desarrollo neurológico absolutamente normal. Ya está sin oxígeno, ya está sin sonda, ya succiona, se relaciona perfectamente, no tiene ningún déficit neurológico ni en lo motor ni en el neurodesarrollo, hasta lo que ha ido creciendo. Y bueno, fue una experiencia que junto con el grupo de neonatología y neurología, pues hemos ido aprendiendo muchas cosas. Lo que les digo, fíjense, este niño es un recién nacido, es una niña que nos hizo un salam muy grave, no oxigenaba nada, hipertensa pulmonar. Y miren lo que les digo, estar en ECMO, aquí se ven las cánulas, estar en ECMO nos permitió que esta niña estuviera en los brazos de su madre. No había podido estar con la mamá porque estaba en alta frecuencia, con soporte inotrópico y presor altísimo. Y gracias al ECMO, como ya se estabiliza y los podemos despertar, pues se lo pasamos a la mamá para que ella pudiera consentirla. No la había cargado nunca desde que nació y fue un momento bastante bonito. Bueno, aquí no corre este video.
pero el ECMO te permite esas ventajas. Entonces, al final, el mensaje que yo les quiero transmitir es esto. Piensen en ECMO, ¿vale? Como ustedes les mostré al principio, son pocos los centros que ofrecen ECMO neonatal en Colombia. Creo que todo ya cada vez lo pensamos más. Y eso va a ser con una ayuda claramente de ustedes, de pensar en ECMO y pedir el ECMO. Muchos de estos centros que les mostré al principio, por no decir todos, hacemos rescate ECMO. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen un paciente que está muy grave, en alta frecuencia, oxionítico, no se puede tocar, los de cardiovascular de Bucaramanga van a ir a buscar ese niño. Los de la Chayo van a ir a buscar ese niño. Los de Sommer vamos a ir a buscar ese niño. Entonces es una oportunidad única que tienen ustedes y nosotros de poder ir y buscarlo a tiempo y rescatarlo y que a este niño le vaya bastante bien. Un ECMO pensado es un ECMO que se debe poner, y en ECMO hay una frase que tenemos, creo que lo usamos todos, y es que en ECMO más vale nunca que tarde, porque ya cuando lo montamos tarde la posibilidad de que el paciente se muera es muy alta. Entonces la invitación es siempre, 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 cuando tengan un paciente que esté muy grave, que no responda a su terapia máxima, a pesar de todos los esfuerzos que tienen, piensen en ECMO para minimizar el riesgo de lesión de más órganos, disfunción orgánica múltiple y de lesión cerebral por hipoxia o por sangrado. Y el ECMO seguramente lo podrá ofrecer una oportunidad a ese paciente para que salga adelante. Eso es lo que yo les quería contar hoy o conversar con ustedes. Ahí está mi mail y mi WhatsApp. Los que quieran bibliografía, los que quieran referenciarse con nosotros, los que quieran conocer más de qué está pasando en Colombia. Somos un grupo, como les digo, de 14 instituciones que creemos en la terapia, que los resultados que estamos teniendo en el país son bastante buenos cuando nos comparamos con la población mundial y que créanme que es una oportunidad única que pueden tener ustedes para poder salvar a esos niños. Vuelvo y les digo, a Valladolid, dentro de los grupos neonatales, es un grupo de neonatólogos ya que se formó y está haciendo ECMO en sus unidades. Es una invitación para ustedes también a que piensen en la terapia como una opción terapéutica para sus niños. No tengo nada más que contarles, que mostrarles. Muchas gracias por la invitación y estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Doctor Byron, excelente intervención, muchísimas gracias. Para nosotros como neonatólogos siempre es un gusto saber, a pesar de que estas terapias ya tienen tantos años en la historia de la medicina, en neonatología apenas, sobre todo en algunas de nuestras regionales, apenas están ingresando y por eso las llamamos como nuevas alternativas a nuestro manejo. Y sobre todo nos enamora todo aquello que siempre vaya en pro de proteger y cuidar el pulmón del neonato y con la vigilancia pues que requiere su neurodesarrollo. Entonces, hoy fue una oportunidad grande para nosotros volver a enfrentarnos a esto, pero mirándolo no desde el paciente cardiovascular, sino desde el paciente que tiene otras indicaciones, como el paciente con el compromiso pulmonar, que fue lo que trataste siempre de enfocarnos. Aquí tenemos una pregunta, nos dicen cuál es la estrategia farmacológica que usan para la sedación durante el ECMO. Buenísimo, buena pregunta. Miren, hay que tener una cosa muy importante con la membrana del ECMO. La membrana del ECMO es una membrana que absorbe todos los medicamentos lipofílicos y la mayoría de sedantes que usamos se pegan a la membrana. Esto depende, hay grupos que usan de todo, independientemente de si el fármaco se pierda en la membrana o no. Hay grupos que intentamos ser más estrictos con eso porque al final te toca darle mucha sedación al paciente, morfina. Nosotros usamos, por ejemplo, morfina, ketamina, que son los que menos se pegan a la membrana, pero uno se da cuenta y créanme, morfina 40, keta 40 y el pelado despierto, con ese absurdo, o sea, nada lo duerme. Y seguramente es porque la membrana chupa gran parte del medicamento. Entonces es muy difícil ser uno tan juicioso de decir, no le suba tanto porque hay más abstinencia, etcétera. Entonces, nuestra estrategia es esa. Nosotros usamos morfina, keta y dexmedeto en algunos casos, porque la literatura dice que son las que menos se pegan a la membrana, pero como les digo, hay grupos que usan fentanil, que está escrito que se pega, que usan propofol, que dicen que es altamente lipofílico y se pega a la membrana, midazolam. Hay diferentes grupos y los diferentes grupos tienen como sus estrategias, pero sí hay mucha literatura de la farmacodinamia de los medicamentos en el ECMO, donde se adhieren a la membrana y no le llegan al paciente. Y también siempre, a mí me ha surgido siempre la duda cuando hablo con los farmacólogos de esto y es, ¿y qué tanta, al pegarse tanto a la membrana, qué tanta vida le quito a la membrana? ¿Sí? O sea, porque eso se pega y me va tapando los poros de la membrana, entonces la membrana va perdiendo eficiencia. Entonces es complejo. Como les dije al principio, no todos son para despertar, eso es claro, no todos hay que despertarlos, hay unos que podemos, otros que están muy enfermos, no respiran bien o hay que reposar la cabeza, etcétera. Intentamos nosotros despertarlos a la mayoría.
y no sea tanto sedante, porque luego es una locura despertarlos después que le quitamos el ECMO, abstinencia, etcétera. Pero la estrategia nuestra, por lo menos en la mayoría, es despertarlos los que se puedan y los que no, morfina, ketamina o dexmedetomidina es lo que usamos nosotros. Pero como te digo, hay centros que usan, en Madrid, por ejemplo, ellos tienen un protocolo en que cada semana rotan el medicamento. Una semana fentanil, otra semana morfina, otra semana propofol, otra semana ketamina. Y les funciona. Entonces depende como de la experticia de cada centro. Ok, muy claro. Te voy a pedir el favor que cerremos la pantalla de compartir para que podamos ver los otros participantes. Tenemos a Liliana levantando la mano. Adelante, Liliana, para que nos hagas tus preguntas. Ya. Buenas noches. Yo soy Liliana Leguizamón y trabajo con el grupo de ECMO Neonatal de Chile, el que tú nombraste recientemente. Buenísimo. Entonces, les quería agradecer mucho porque hace muchísimo tiempo para mí ha sido una inquietud el por qué en Colombia no se ha instaurado un equipo de ECMO neonatal, si son tan buenos los resultados. Entonces, me encanta por eso que tú lo hubieras expuesto de esta manera. Y también quería comentarles que nosotros como equipo de la Católica tenemos un curso de ECMO, el cual vinieron ya los que empezaron en neonatología del Valle del Lili y que empezaron a hacerlo como tú bien lo mencionaste. Entonces, queda la invitación abierta para los que quieran inscribirse en la Universidad Católica. Estamos cada año, por ejemplo, el año entrante vamos a hacer otro curso, es teórico práctico, y en realidad uno puede salvar muchas vidas que hasta el momento, como tú decías, llegan a terapia máxima y no hay nada más que hacer, habiendo el potencial humano y tecnológico si uno lo pide. Recomendado. No conozco a Liliana, pero le hago propaganda a su curso. Yo lo hice en pandemia y excelente. Y la verdad es que el curso de la Católica es muy chévere porque es muy neonatal, la verdad. Tiene una experiencia neonatal vastísima, es que es mucho. Y escucharlos a ellos, todo lo que hacen y lo bien que les va, lo contagia a uno de atreverse a hacer más cosas. Y súper recomendado. El grupo de Chile es espectacular y una experiencia admirable. Y muy recomendado el curso, muy bueno. Yo lo hice y me encantó. Sí, igual es pediátrico también. Estamos en pediátrico. Gracias, bye. Muchas gracias, Liliana, por tu aporte. Excelente, claro que sí. El doctor Henry tiene la mano levantada. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, sí. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a Byron, alumno nuestro, ejemplar, excelente, y me encanta que esté desarrollando todas estas actividades en Medellín. Siempre fue un gran amigo y un gran residente, y vemos ahora grandes progresos y cómo nos ayuda en el área neonatal. El comentario va a que pienso que los neonatólogos en la parte respiratoria tenemos que avanzar en trabajar con el grupo de alto riesgo de los ginecólogos para tener el diagnóstico prenatal de estas enfermedades que pueden llegar al ECMO. Pues obviamente la broncoaspiración no, pero por ejemplo la hernia diafragmática. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando tenemos unas malformaciones pulmonares o la hernia diafragmática? Planeamos desde tiempo antes la cesárea, el manejo del paciente, y lo que hemos hecho en los últimos casos es que desde ese momento también nos contactamos con Chayo, con Otto, que nos colabora. Entonces, sabemos que van a ser tal día del paciente. Como bien lo decía Byron, pues el manejo de esa hernia diafragmática lo hacemos inicialmente nosotros, se cuadra el paciente, se comienza, se opera, pero como decía Byron, la idea no es llevar el paciente a ECMO cuando ya está en la cascada, mejor dicho, cayendo pues a las complicaciones más severas. Entonces lo que hemos hecho es, contactamos a Otto y le decimos, mira, vamos a tener tal día una hernia diafragmática, estamos en contacto, te contamos cómo nos va, y entonces el día que de nosotros vemos que ya se hizo todo lo que se podía, como bien decía Byron, en la UCI neonatal, y vemos este paciente no responde,
Rápidamente nos contactamos con Chayo, ellos vienen, canulan al paciente, se lo llevan y hemos tenido resultados muy buenos. A diferencia de cuando uno pasan los días, el centro de ECMO no tiene ni idea de qué es, el paciente viene. Entonces la recomendación concreta para nosotros como neonatólogos es que ojalá esta preparación para recibir el niño de la malformación pulmonar, el niño de la hernia diafragmática, las que sabemos que tenemos diagnóstico antes, incluya en la preparación del equipo, el grupo de ECMO. Con eso, si hay que remitirlo, creo que se va a hacer en el momento oportuno. Ese es el aporte que yo quería dar. No sé qué opinen los demás, pero me parece que esto ayuda indudablemente a que el resultado del ECMO, la aplicación del ECMO a tiempo y demás, mejore los resultados. Ese era el comentario. Mil gracias. Profe, gracias, qué chévere escucharlo. Tenemos un grupo que hicimos con Otto y con el grupo de Valle de Lili de Bucaramanga, de eso, de hernia diafragmática y ECMO, ¿vale? Nosotros nos hemos dado cuenta, lo que dice el profe Henry es fundamental, y es que el grupo de materno-fetal lo sepa, ¿cierto? Y a veces a nosotros nos pasa en Sommer, hemos trabajado fuertemente este último mes en que sepan que existe el ECMO, que existe el grupo, que Neonatos está conectado con nosotros, que si ese paciente lo reciben ellos, se pueden hacer, podemos intervenir a tiempo. Entonces creo que a veces es eso, ¿no? Es falta de voz a voz, de enfocar los grupos. Creo que yo, en lo personal, creo que el alto riesgo en Colombia es buenísimo y ha crecido demasiado también. Hay muchos centros de alto riesgo obstétrico en Colombia. Entonces es eso, es armar los grupos de venga. La unidad neonatal, el grupo ECMO, tener toda la gente lista, cirugía pediátrica, saber que van a hacer esto y hagámoslo. Y la verdad es que los resultados son positivos. Uno cree que no, pero como le dije al principio, cuando ya uno lo ve y lo vive, se da cuenta que serán niños que se morían antes y que estaban condenados a morirse. Y ya uno ve que gracias a la terapia, ya estos manejos interdisciplinarios, más que la terapia es el grupo, pienso yo. Eso lo hemos aprendido. No es la máquina es un tecnicismo. Es todo el mundo que hay alrededor y poder todos pensar que el ECMO es una opción y los resultados al final son positivos. Claro que sí, es coordinar la orquesta y prepararnos para todo lo que se viene. Aquí hay una cantidad de felicitaciones en el chat, pero también tenemos otras preguntas. Además, para la doctora Liliana, que nos hizo la invitación, nos piden que si puede dejar en el chat algún contacto o un correo donde puedan escribir quienes estén interesados. Entonces, por acá nos dicen, quiero que me aclare algo, por favor. La FIO2 que recibe el bebé por ventilación mecánica o dispositivos de soporte de oxígeno debe bajar totalmente siempre y sea tolerado por el paciente, porque ya se jugaría con la oxigenación directamente con la máquina. Ah, perfecto. Sí. Eso es complejo al principio y a uno le cuesta mucho entenderlo. Y esa respuesta yo diría, depende. Sí, en un principio me he dicho, y a veces nos pasa a nosotros con el grupo, y el niño está en ECMO y tú ves a la terapeuta dándole al ventilador y como que, ¿qué haces? Si está en ECMO. El ECMO es su pulmón, ¿cierto? El ventilador básicamente es lo que está escrito como unos parámetros de reposo pulmonar. Eso tampoco está escrito. ¿Qué tanto es reposo pulmonar? ¿Cierto? Entonces hay gente que te dirá, no, 2 mililitros por kilo y FIO2 al 21, ¿cierto? Y hay otra gente te dirá, no, pues 3 mililitros por kilo y FIO2 al 30. Entonces también depende como de las series y de los grupos grandes. La mayoría se mueven entre 2 a 4 mililitros por kilo y una FIO2 que esté entre el 30 al 40%, ¿cierto? Porque hay que recordar, el ECMO hace su trabajo, pero el ECMO no se lleva toda la volemia, ¿sí? Por decir algo, un recién nacido de 3 kilos, un recién nacido normal, no está en ECMO, tiene un flujo de su sangre que va a 200 mililitros por kilo por minuto. Y en el ECMO uno pone la máquina a 150 mililitros por kilo por minuto. O sea, hay un 50 mililitros kilo minuto que está haciendo el corazón nativo. Hay un gasto cardíaco nativo del paciente. Y eso pasa por el pulmón. Y debe pasar, porque hay circulación coronaria, circulación del resto del sistema pulmonar. Y en ese sentido, pues algo del ventilador, algo le pasará. Muy poco probablemente. Pero al final lo grueso es que tenemos los dos pulmones muy afectados. La enfermedad pulmonar es tan heterogénea que uno finalmente no sabe qué tanto está afectado y qué tanto está bueno. Pero yo quiero que esté en reposo pulmonar. Entonces el ventilador, reposo pulmonar. Chayo, yo hablo con Otto, me dice, Byron, yo les pongo 10, 10, 10, 30. 10 de frecuencia, 10 de presión control, 10 de PIP, 30 de FIO2.
Nosotros ponemos 15, 10, 10, 35, más o menos lo mismo, 15 de frecuencia, 10 de presión control, 10 de PIB, 35 de FIO2. Es reposo pulmonar absoluto. El resto lo va a hacer el ECMO. Pero obvio, cuando ya voy disminuyendo la ECMO, tendré que ir ajustando el ventilador, ¿cierto? Porque ya voy bajando el ECMO, pero voy subiendo al paciente. Y el paciente entonces va a depender de su flujo nativo, ese va a pasar por el ventilador. Entonces ahí sí tendré que ir ajustando los parámetros del ventilador hacia la normalidad, hacia lo protector. Pero cuando está en ECMO full, el ventilador se disminuye lo más que yo lo pueda disminuir. Básicamente usamos PIP altas, PEPs altas, altas entre comillas, 10, 12, 8, para que no haya telectrauma, ¿cierto? Que ese pulmón logre estar un poco reclutado, por decirlo así. Entonces es eso, pero la FIO sí se va al piso, bajita, porque lo que va por el flujo al paciente, a su pulmón es poco, entonces lo que lo ventilo desde el ventilador es nada, comparado con todo lo que hago con la máquina. Y ahí sí la máquina le titularé el FIO2. Es básicamente eso. Ok, después seguía otra pregunta que es como con respecto a ventilación, pero la acabas también de responder en esta que acabas de hacer. Entonces, ¿qué criterios utilizan para la anticoagulación en neonatos? Uy, qué difícil pregunta. Miren, ahí habría de todo. Y eso es otro tema que uno puede sentarse toda una noche y tomarse un buen vino y hablar de anticoagulación en ECMO. Porque depende. Depende de la experticia, depende de los grupos, depende de qué se hace, depende de cómo la anticoagula, depende de qué estrategia usa para monitorizar la anticoagulación. Entonces hay grupos que usan ACT, otros grupos usan antifactor 10A, otros grupos usan PTT, depende. Y hay que ser muy juiciosos y muy estrictos porque el neonato puede sangrar muy fácil. Nosotros por protocolo, si el paciente está sangrando, no le ponemos nada porque nos da más miedo que le pueda sangrar la cabeza, entonces preferimos ser muy cautelosos con eso y estamos viendo todo el tiempo PTT y cuando vemos que la cosa está muy difícil, usamos tromboelastografía. Porque como les digo, como la sangre se hemoliza y se activa la cascada de coagulación, te hacen trombocitopenia, se les alteran los tiempos de coagulación, el fibrinogen se consume. Y los invito a que hagan una búsqueda de hemostasis neonatal en el ECMO, se vuelven locos. Es una cosa que yo creo que cada día los que hacemos ECMO neonatal aprendemos más con cada paciente. Hay pacientes que hacen enfermedad de von Willebrand por culpa del ECMO y es una locura. El ECMO no es inocuo, como les dije, obvio, el ECMO le va a salvar la vida, pero el ECMO tiene comorbilidades y la coagulación en neonatología sí que es difícil. Sin ECMO, con ECMO peor. Entonces, somos muy estrictos en estar midiendo todo el tiempo, pero creo que cada paciente tiene su quick distinto y en neonatos más. La hemostasia neonatal sí que es compleja. Entonces, con cada paciente nos salimos del protocolo porque nos toca hacerle tiempos a cada 6 horas, a otros cada 12 o cada 8 y transfundimos mucho. Entonces, es complejo. Lo que hacemos nosotros hacemos PTT cada 6 a 8 horas, dependiendo de cómo esté, o si hicimos algún tipo de intervención, si lo transfundimos o algo. Hacemos control de plaquetas y fibrinogen y estamos midiendo. Y si se complica, pues hacemos tromboelastografía para mirar cómo está, porque la hemostasis neonatal es difícil, es muy difícil, entonces depende de cada paciente. Si está sangrando, no le ponemos nada. Y si ya para de sangrar, vamos midiendo tiempos y vamos mirando cómo se va aportando todo para mirarlo. Yo no sé los otros grupos, cuando uno lee complicaciones de coagulación, hay grupos que hablan que tienen más trombosis y hay grupos que hablan que tienen más hemorragia. Nuestro grupo ha tenido más hemorragia. Entonces nosotros somos muy cautelosos, casi que no anticoagulamos y cuando vemos que puede haber algún tipo de complicación o hay algún coágulo en el circuito o algo, empezamos a anticoagular. Pero preferimos ser más bien cautos porque nos da mucho miedo que sangre la cabeza. Y afortunadamente, en la historia nuestra con pediatría y neonatología, nuestra trombosis es menos del 10%. Entonces, la verdad es que anticoagularlos no nos estresa más que sangre. Pero como les digo, cada grupo, dependiendo de su experticia y de las herramientas que tengan para monitorizar, lo hacen. Mi recomendación al final, después de tanto leer y de tanto hablar con diferentes grupos, es usen todo lo que tengan para monitorizar la coagulación. Entre más información tenga, mejor. Entonces, entre más si tiene antifactor, PTT, ACT, tromboelastografía, llénese de razones para poder decidir anticoagular a un niño o no anticoagularlo. Entonces creo que eso ya dependerá como de los grupos, de cómo lo hacen.
Nosotros lo hacemos de esa manera y afortunadamente nos ha ido bien. O no tan mal. Excelente. Doctora Liliana, ¿quiere volver a intervenir? Sí, perdón. Yo quería comentarles que, por ejemplo, nosotros respecto a los parámetros ventilatorios usamos PEP más bajitos, dejamos bien el reposo del pulmón. Entonces usamos 20,5 o 18,5, mucho más bajito el PIP. Cuando empezamos a reclutar subimos el PEP a lo que tú dices durante algunos segundos. Dejamos con frecuencia de 20, tiempo inspiratorio de 0,4, FIO2 de 21 y nunca, por lo general no es lo común usar alta frecuencia porque tú vas a dejar el pulmón en reposo. Y la anticoagulación también. Nosotros, de hecho, hemos operado niños con hernia diafragmática severísima, eso sí, el primer día, dentro de las primeras 24 horas post-ECMO, y inclusive anticoagulados, pero con unos parámetros mínimos y rangos mínimos de ACT o de antifactor 10. Y lo hemos logrado sin ningún inconveniente, pero sí en la fase más inicial. Ya no me meto más. Muchas gracias. Perdón. Excelente, bienvenidos todos los aportes. Y ya sería uno como para quienes no estamos en las unidades que tienen ECMO, pero que tenemos los pacientes que de pronto lleguen a ser candidatos. ¿Cómo sería la forma de nosotros poder ofrecer esta terapia a la familia? ¿Cuál debería de ser la manera de nosotros abordarla y la información que debemos dar sin que eso después genere controversia o dificultades para la comunicación con ustedes como el equipo que va a llevar a cabo la terapia? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Miren, voy a decir varias cosas. En Colombia hacemos rescate ECMO, si no estoy mal. Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, que es el que más experiencia tiene de todos. Chayo, cardioinfantil, pero cardioinfantil no hace ECMO ni natal no cardiovascular. Está Country en Bogotá, pero Country no hace ECMO neonatal. Y estamos nosotros en Río Negro. Si hay alguien de Valle del Lili, tengo entendido que no. Si estoy equivocado, porfa me corrige. Entonces solamente somos 4 centros que hacemos rescate ECMO, ¿vale? Eso obviamente, tristemente para nuestro sistema de salud, es la embarrada, porque hay unos hospitales que tenemos convenios con unas EPS, otros no. Entonces al final eso se ha ido como sectorizando. Bucaramanga coge tales EPS, nosotros tales, en Bogotá Chayo tales, ¿cierto? Entonces depende como de los convenios también. Una cosa importante que dice la persona que hace la pregunta, y es muy bueno, es qué decirle a la familia para no entrar en controversia con los que van a ir a rescatarlo al ECMO, ¿cierto? Y el punto es, creo que es la primera diapositiva, el ECMO es la respuesta a la terapia máxima. Cuando mi terapia máxima fracasó, yo no tengo de otra en mi centro, no lo puedo remitir porque el paciente está muy inestable, pues toca ECMO. Pienso que el mensaje principal para la familia es que existe una terapia, el paciente está muy grave y lo más probable es que fallezca, ¿cierto? Con todo lo que ustedes ya han hecho y hemos hecho de todo y el paciente no responde y se nos va a morir muy probablemente, pero existe una terapia que puede llegar a ser salvadora con una alta probabilidad de que el niño fallezca, pero con una probabilidad de que pueda salir adelante con esa terapia, pero el riesgo de fallecer siempre va a estar. Y que eso lo entiendan, porque obviamente si la familia no autoriza, pues nadie va a ir a recogerlo a ninguna parte. Y es muy difícil porque también a nosotros nos toca, nosotros recogemos muchos niños en Ibagué, en Pereira, en el eje cafetero, y muchos niños de Montería. Y obviamente es traernos un niño, por ejemplo, en el caso nuestro, de Montería a Río Negro, sin familiares, aguantar frío, sin comida, sin nada. Entonces, es que la familia también entienda que se va a montar en un viaje en que se va a alejar de su familia, que obviamente nosotros, pues eso depende de cada institución, trabajo social, toda la cosa, dónde poderse quedar la mamá tal, o el papá, o la tía, o la persona que pueda desplazarse, y que puede que se pegue un viaje, que esté muy lejos, y que el niño igual se muera. Entonces, ese punto es vital. Y cuando nosotros llegamos, yo tengo un discurso, y yo siempre les digo a ellos, mire, su hijo está muy grave, si no ponemos la máquina, se va a morir. Porque finalmente por eso pensamos el ECMO. Si no ponemos el ECMO, su hijo se va a morir. Si le ponemos el ECMO, se puede morir. ¿Cierto? Es que es una realidad. Pero la probabilidad que se salve es del 50% o más. O sea, al final eso es una luz, ¿cierto? Para ese paciente. Si yo se lo pongo, puede salvarse en un 50% de probabilidades.
pero si no se lo pongo, se muere. Entonces, en eso uno tiene que ser muy claro y la familia tiene que saberlo, porque es que es sacar a una familia de su centro, de su familia, de su todo, para ese otro sitio que no conoce u otra ciudad, en el peor de los casos, y que se vuelva con un cadáver. Y eso la familia tiene que entenderlo. Entonces, pero la invitación mía es, no piensen en eso del cadáver, piensen en que si no se lo ponen, se va a morir. Si ese paciente está tan grave, que yo creo que es para ECMO, y no lo monto en ECMO, está muerto. Pero si lo monto en ECMO, ese niño le va a ir bien. Y dependerá de la experticia de cada centro y del individuo y de las comorbilidades que el niño tenga, etcétera. Entonces, por eso pienso que es muy chévere esta conferencia o esta conversación con ustedes, porque es poder pensar en ECMO, pensar en ECMO, pensar en ECMO y puede salir adelante. Yo tengo un discurso que a mí me gusta y espero no ser narcisista, pero yo les digo a ellos, mire, si su hijo, si no lo montamos en ECMO, se va a morir. En el mundo, de 2 ECMOs, 1 se muere. Para donde usted va con nosotros, de 5, 1 se muere. Entonces, yo creo que eso es una probabilidad de vida muy alta para un niño que está muriéndose y que uno está dirigiendo todos los esfuerzos económicos, logísticos, talento humano en salud, tecnología al sistema para salvar una vida. Entonces, creo que vale la pena apostar por eso. Entonces, la recomendación es, cuando hable con la familia, explíquele muy bien que su hijo está muy grave y que va a fallecer o va a quedar con unas secuelas neurológicas severas si no mejora en las siguientes horas, pero que existe una terapia que es una luz en el camino y que esa luz probablemente le puede salvar la vida. Y es lo más probable. Es más probable que le vaya bien a que le vaya mal. Entonces, es una oportunidad única que tiene ese niño para salvarse. Yo no conozco, no me ha tocado la primera mamá que diga que no, porque es una oportunidad única. Y como les digo, hemos crecido como todos. Antes se nos morían muchos, se nos morían más del 50. Ahora afortunadamente se mueren, sobreviven más del 70. Y así está Bucaramanga, así está Chayo, así está Casa Infantil, así estamos todos. Créanme, es bonito cuando uno habla y habla con otra gente de otros países. Y es muy chévere saber que la medicina nuestra y la pediatría nuestra ha crecido tanto que lo hacemos muy bien. Ustedes, nosotros, todo el mundo. En pediatría creo que la pediatría en Colombia ha evolucionado demasiado y hay muy buenos resultados. Ustedes son un grupo demasiado juicioso. El cuidado intensivo pediátrico que es tan nuevo y tan neonatal en Colombia ha crecido mucho y es muy juicioso. Entonces las oportunidades de ofrecer una oportunidad de una terapia que antes sonaba muy lejana y que ahora ya es muy plausible en Colombia, pues salva vidas de verdad. Entonces creo que el discurso debe ir hacia eso, que es una oportunidad de salvarse, que obvio se puede morir, obvio, eso es normal. En ECMO puede haber muchas complicaciones, pero la posibilidad de que le vaya mejor son mayores a las posibilidades de que le vaya mal y fallezca. Byron, muchísimas gracias. No veo más manos levantadas ni preguntas. Creo que todos quedamos motivados, cuestionados y cada vez que tengamos un paciente en estas condiciones probablemente lo vamos a contactar y vamos a volver a preguntar si es el candidato o no. Y creo que de aquí para adelante es aprendizaje lo que nos queda. Mira, eso que tú dices, Gloria, creo que es lo más bonito y lo más importante, es aprender. Al principio pensar en una intervención desconocida da mucho temor, ¿cierto? Y a veces uno no le cree. La invitación que yo les hago a ustedes es, hablen con los centros que en sus ciudades que hacen ECMO. Aquí me imagino que hay gente de todo el país conectado. Hablen en sus ciudades. En Bogotá tienen 3 centros que hacen ECMO. Está Chayo, Cardio Infantil, está el Country, está el Soacha. En Cali está Valle de Lili, que lo hace súper bien. Bucaramanga, Dios mío, es que Bucaramanga es un monstruo. Bucaramanga es líder mundial en ECMO. Nosotros que estamos creciendo. Entonces piensen en eso. En Neiva hay ECMO, en Medilácer. Ven, en Barranquilla hace ECMO, en la Puerto Azul, en Barranquilla hace ECMO. Entonces, fíjense que el ECMO cada vez está más regado en toda Colombia. Entonces, es la opción, es la opción. Mi invitación es, como les dije al principio, piensen en ECMO. Piensen en ECMO. Hay muchos centros. Si está bien justificado, no hay como una EPS lo tenga que negar, porque es que es una opción terapéutica y está escrito en toda la literatura mundial. Entonces, la invitación es a esa. Agradecerles a todos ustedes por conectarse hasta esta hora y aguantarse todo este rollo hora y media, pero chévere, chévere que estén conectados y chévere conocer viejos amigos, ver viejos amigos. Y bueno, espero que les haya gustado. Como les dije, ahí estaba el mail. Cualquier duda, cualquier pregunta, con muchísimo gusto, cualquier bibliografía,
y estén alertas porque desde el grupo GISEP Colombia, que es el grupo que hacemos ECMO, queremos cautivar más al grupo neonatal, que se motiven, que vean que esto es una opción terapéutica que ya existe en Colombia y que los resultados son muy buenos. Y los que quieran pegarse en este rollo, crean en la terapia porque la verdad es que les va bastante bien. Claro que sí, quedamos, mejor dicho, motivados. Muchísimas gracias a todos, gracias por conectarse, esperamos que sigamos teniendo todos estos espacios académicos y que tengan para todos una feliz noche. Feliz noche y gracias a todos. Muchas gracias.